Hola amigos. Bueno, en mi programa, en la serie El Lucífero de los últimos tiempos, estoy dedicando una serie de vídeos a estudiar el fin de los tiempos, el Apocalipsis, en el que ya hemos entrado. Entonces, sobre este tema he hecho ya algún vídeo. Hace poco hice el vídeo llamado Cronología de los últimos tiempos, en el cual intentaba dar una visión de los hechos que se van a producir y del orden en el cual se van a suceder estos acontecimientos tremendos que conforman el llamado fin de los tiempos. Naturalmente, ese tema es un terreno en el que nos movemos en la hipótesis, en la conjetura, en la profecía. Bueno, dentro de las profecías, pues claro, destacan sobre todo el corpus profético de la Biblia. Resumido, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, algo del libro de Zacarías y el libro del Apocalipsis, y también los textos evangélicos hay referencias a el fin de los tiempos, en palabras de Jesús y de San Pablo, sobre todo. Al ser un terreno tan inestable y tan difícil, pues no se puede afirmar nada con total seguridad. Podemos dar conjeturas, opiniones, pero bueno, como digo, nos ponemos en un terreno bastante complicado en el que nadie puede pretender tener la visión definitiva, completa y total. En el primer programa, en la guerra de Gog y de Magog, sacamos una serie de conclusiones de los libros de Ezequiel, Daniel y el Apocalipsis. Esta guerra es es el primer castigo de los tres que están profetizados para el fin de los tiempos, que son a través del hombre, la guerra atómica, que Dios no la envía, la consiente, porque sirve para sus fines de salvación de las almas. Apocalipsis 6. Son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Luego hay un segundo castigo a través de las fuerzas de la naturaleza, los cuatro primeras trompetas, que coinciden, se dan de manera simultánea con el aviso. Es el Apocalipsis 8, y que son serie de desastres, terremotos, erupciones, inundaciones, plagas, etcétera, etcétera. Y por último, está el castigo a través del mundo angélico, que son los cinco primeras copas dentro de los 3 días de tiniebla, los 3 días de oscuridad que pondrán fin al anticristo. Apocalipsis 16. Bueno, entonces en este programa hablamos de los cuatro jinetes del Apocalipsis. El primero es el anticristo, el blanco. El segundo es el rojo, la guerra. El tercero es el negro, el hambre. Y el último es la muerte, las plagas y todo eso. Esta guerra es es el primer castigo de los tres que están profetizados para el fin de los tiempos, que son a través del hombre, la guerra atómica, que Dios no la envía, la consiente, porque sirve para sus fines de salvación de las almas. Apocalipsis 6. Son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Luego hay un segundo castigo a través de las fuerzas de la naturaleza, los cuatro primeras trompetas, que coinciden, se dan de manera simultánea con el aviso. Es el Apocalipsis 8, y que son serie de desastres, terremotos, erupciones, inundaciones, plagas, etcétera, etcétera. Y por último, está el castigo a través del mundo angélico, que son los cinco primeras copas dentro de los 3 días de tiniebla, los 3 días de oscuridad que pondrán fin al anticristo. Apocalipsis 16. Preguntando ya en el tema de la Tercera Guerra Mundial, entonces vamos a intentar
estudiarla, analizarla desde el punto de vista de las profecías, de las revelaciones que se han hecho de manera privada. Vamos a entrar en el movedizo, porque una cosa es la revelación bíblica, que da mucha más garantía, y otra es la revelación privada. Habla de establecer las causas, las estrategias, los escenarios, de concretar un poco la realidad en los tiempos actuales, las profecías bíblicas. Como dije antes, pues hay una serie de un corpus profético, un corpus de revelaciones que se ha hecho evidente de todos los tiempos, de todas las épocas. Y dentro de este corpus profético quizás destaca los que se llaman los profetas del bosque. Es una región situada entre la selva de Bohemia y de Baviera. Es la comarca precisamente del Papa Benedicto XVI. Y con este nombre de profeta del bosque se le conocía a los videntes locales de esta zona en siglos atrás. Estos videntes hablan de una tercera guerra catastrófica. Son 75 vaticinios que se han formado a lo largo de unos 15 siglos. Estos vaticinios hablan de 3 guerras mundiales, a consecuencia de la corrupción de las costumbres y el deterioro de la naturaleza. Dentro de estos profetas destaca la figura de Alois Illmayer. Alois Illmayer posiblemente sea el vidente más autorizado, el más acreditado a la hora de hablar de la Tercera Guerra Mundial, el más consultado. Alois Illmayer, 1894-1959, era radiestesista, excavador profesional y clarividente, muy devoto católico de Baviera. Y la hizo muy conocido durante la Segunda Guerra Mundial, ya que predecía los lugares de los bombardeos y el paradero de las personas desaparecidas. Ayudó mucho también a la policía a esclarecer crímenes, a encontrar cadáveres y todo eso. Y entonces tiene siempre mucha fama, él no cobraba nunca por sus servicios, y entonces, pues, es una persona, como digo, es un vidente muy consultado, muy acreditado, el más famoso quizá a la hora de predecir o de estudiar la Tercera Guerra Mundial. Murió en julio de 1959 y sus últimas palabras fueron: "Muero feliz sabiendo que no tendré que experimentar lo que he visto". Tremendas palabras, ¿verdad? Buah. Entonces, Alois Illmayer vaticinó la Tercera Guerra Mundial. Y entonces, pues, bueno, hay que decir, antes que nada, la gente dice: "Bueno, ¿y cuándo va a ser la cronología?". Alois Illmayer dijo sobre la cronología que no sabía el año. Sin embargo, dijo que estallaría cuando hubiera abundante cosecha de frutas y granos. Y dice: "Será precedida por señales en los cielos, que serán vistos por millones de personas". No se dice realmente qué señales serán estas. Se iniciará una noche de lluvia poco antes de la cosecha, cuando los puntos de la flor estén listos. En ese sentido también, pues hay otros videntes que han dado una aproximación de la época en la que puede comenzar la Tercera Guerra Mundial. Años no da ninguno, pero coinciden con Alois Mayer en bastantes cosas. Por ejemplo, el vidente sueco Anton Johansson, que profetizó el hundimiento del Titanic, por cierto, dijo que la guerra comenzaría a finales de julio o principios de agosto, no sé qué año. Esto coincide con lo de Alois Mayer, el levantamiento de las cosechas. Más es una cosa evidente, porque Rusia, que es la gran protagonista de la Tercera Guerra Mundial, tendrá que hacer la invasión, pero no la va a hacer en invierno, con la nieve y en primavera con el barro. Entonces tiene que ser pues julio, agosto. Melanie Calvat, la vidente de la Salet, fallecida en 1903, dio también una indicación de la cronología de cuándo podía comenzar esta Tercera Guerra. Aparte de las cosechas, el frío y el calor, Melanie Calvat dijo: "Antes de la Tercera Guerra Mundial, Francia, Italia y España e Inglaterra estarán en un estado de guerra civil. La sangre se derramará en las calles. La voluntad de los franceses es de luchar contra los franceses y los italianos contra los italianos. Una terrible guerra va a comenzar". Bueno, esto es curioso
porque hay profecía, María de la Divina Misericordia también habla de esto, de revoluciones en Francia, Italia y España. Y hay más profecías en este sentido. Quiere decir que antes de la guerra va a haber revueltas, sublevaciones, violencias, desórdenes sociales. Italia y Francia y España, eso está clarísimo. Luego va a haber más, pero bueno. También hay, por supuesto, después de la guerra seguirá habiendo revoluciones y rebeliones, evidentemente. Pues periodo de inestabilidad, de hambre, de miedo, de hundimiento de las estructuras sociales. Y ahora dice que la guerra mundial empezará pues en junio, julio, agosto, como mucho comienzos de septiembre. No va a durar mucho. Durará de 3 semanas, dicen, 2, 3 semanas, con muchos 2, 3 meses, pero va a ser una guerra de corta duración, no va a ser una guerra mundial como la que hemos tenido, la última, que duró 4 años, la anterior. Entonces, eh, año, nadie era el año. De esta manera, para saber la fecha del fin de los tiempos hay que estar atentos a los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, en colaboración con la voz interior y con el ojo interior que lo va viendo y dice, bueno, pues estamos ya en el fin de los tiempos, sí. El asunto ese del coronavirus nos ha metido de lleno ya en el fin de los tiempos. Lo ha inaugurado, aunque no haya guerra mundial ni pacto entre muchos, pues se ha abierto una época de la humanidad que es ya eh, que no se puede ir para atrás. Esto es ha abierto la caja de Pandora y esto de luego no va a mejorar en absoluto. Entonces, ¿los tiempos cómo están? ¿Maduros? Yo creo que sí. Entonces, la guerra mundial va a ser un nuevo hecho que va a atornillar, que va a apretar más, que nos va a quitar más los derechos, las libertades, y que no vaya a la ruina, al caos, que es lo que se pretende. Entonces, fecha. Yo no me atrevo a decir fechas, ya me conocéis, pero de 2028 yo creo que no va a pasar todo esto. Me refiero a que el reino milenario de Cristo vendrá 2028-2029, y entonces la guerra mundial tiene que venir ya, porque entonces se inaugura un periodo de 7 años y entonces pues, las cuentas, pues las fechas cuadran. Entonces yo no me gusta decir esto, arriesgarme a decir fechas, porque lo dice, usted dijo esto, usted dijo lo otro. Yo sé que va a ser o este año o el que viene. Esto no puede dar más de sí porque hace falta remediar para que se manifieste el anticristo, que ya se está manifestando por manera oscura, sibilina, entre cortinas, entre bambalinas. Esa es mi opinión. Pero ya pasando un poco a qué hecho, a qué causa va a tener esta guerra, lo más común en los videntes es que se van a producir unos magnicidios. Magnicidios. Va a morir gente muy importante. Y a Luis Mayer habla de los Balcanes. Es curioso porque, como sabréis, la Primera Guerra Mundial empezó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo, ciudad de Serbia. Entonces, parece que la historia se repite. A Luis Mayer habla de los Balcanes, de que él cree que empezará todo en los Balcanes y que va a haber 3 asesinatos. 3. Dice, veo un grande cayendo, una navaja ensangrentada yace a su lado. Entonces es impacto sobre impacto. 2 hombres matan a un tercero de alto rango. Fueron pagados por otra gente. El tercer asesinato ocurre. Entonces la guerra empieza. Uno de los asesinos es un hombre negro de baja estatura y el otro un poco más alto, de cabello teñido brillante. O sea que ya tenemos aquí que hay 3 magnicidios. También habla el mismísimo Nostradamus en la cuarteta 1063. Es una cuarteta con un lenguaje crítico, como es normal en Nostradamus. Cidron, Ragusa, la ciudad santa, para Hierón, Medicán, rescate, recuerdira, hijo de la muerte de Roy. Bueno, un poco complicado de decir el texto, pero lo que viene a decir en esta cuarteta, Nostradamus, es que la ciudad de San Jerónimo y Dubrovnik, la ciudad de Croacia, la antigua Ragusa y Sidón, van a ser escenarios de asesinatos. El hijo de un jefe de Estado muere asesinado a causa de la muerte de 2 oficiales. Bueno, mientras que en Hungría un caso similar ocurrirá.
O sea, que tenemos 3 asesinatos. Dice que en los Balcanes puede ser Dubrovnik en la ciudad y que hay otro en Hungría. Tercero, no sabemos dónde puede. También Nostradamus, la cuarteta 262, dice que habrá un tal Mabus Tos que después de morir vendrá de la gente y bestias una derrota terrible. Viene a decir la cuarteta que un líder, que le llaman Mabus, muere repentinamente en los Balcanes, mientras vemos una terrible masacre de personas en el Medio Oriente debido a un conflicto entre Israel e Irán. Cientos o miles de soldados invadirán el occidente. Aparecerá el hambre, que será también cuando el cometa, el aviso, se verá en el cielo. La madre Chipton, también vidente, profetiza y viene a decir, ay, la guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano, que feroz reinas se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida al sur y el sauce del león el águila nide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrán a consumir lugar. Los versos son muy difíciles de entender. También Edgar Cayce, el famoso vidente americano, el autor de las lecturas de las vidas pasadas, dice que alguien que llegó al poder en Europa Central sería destruido. El asesinato de un gran líder comunista será una de las señales de que llegó la Revolución Universal. Líder comunista en Europa Central, no sabemos a qué se puede referir. Desde luego no creemos que sea Putin el líder comunista. Y Putin va a ser el gran protagonista, sin duda. Pero repito, Putin no es Gog. Gog es el origen de vida anterior. Gog es el espíritu demoníaco que rige Rusia. Igual que países tienen un ángel guardián y un demonio guardián también. Un demonio, ¿vale? Bueno, aquí vamos a entrar en los escenarios de la guerra que son descritos con gran precisión por Alois Irmayer. Aquí vemos el Mediterráneo. Evidentemente, si hay un conflicto entre Irán y Israel, que es lo más probable, para mí la guerra va a empezar, como la mayoría de las profecías, en Medio Oriente. Lo de los Balcanes, bueno, puede ser un factor que coadyuve a... Pero aquí vemos en esa imagen las fuerzas navales rusas y fuerzas navales de los Estados Unidos. El objetivo es crear un bloqueo en el Mediterráneo, claro. Aquí ya vemos los frentes de combate que se describen a Alois Illmayer. Como vemos, una invasión que viene de Rusia. Entonces, hay varios frentes que podemos ver que son 3. El primer frente empieza en las aguas azules del noroeste y llega hasta la frontera suiza, hasta Regensburgo. Regensburgo es la actual Ratisbona, que está en el Danubio, y hasta Regensburgo ya no hay puentes que crucen el Danubio. El ejército masivo marcha desde el este hacia Belgrado. O sea, hay un frente, como vemos aquí, que va hacia los Balcanes, hacia Belgrado, y que tiene como objetivo el norte de Italia y llegar hasta Roma. Aquí lo vemos claramente, como una flecha llega hasta Roma. Luego hay otro frente que va hasta el Danubio, a través de Praga. Praga tiene una importancia muy grande en esta guerra. La ciudad de Dorada, la ciudad de las 100 torres, llega hasta el Danubio. Y por último hay otro frente más al norte que va hacia el Rin. Tiene como objetivo la cuenca del Ruhr. Una de las batallas más tremendas de la guerra tendrá lugar en Colonia, justamente. En este mapa vemos más claramente la guerra mundial, la tercera, según la describe Alois Irmayer. Viene a decir que casi nada queda de la gran ciudad de Frankfurt. Aquí tenemos Frankfurt. Bueno, vamos a decir que de aquí donde hay unas bombas son precisamente, claro, bombardeos y muy posiblemente nucleares, como dice aquí. Mongelsbeisa nuclear, precisamente nuclear. Las llamas vienen a decir que son conflictos, guerra, y luego pues las flechas rojas son los avances de las tropas rusas. Aquí vamos a ver que hay un avance hacia un frente norte, que por Hannover va hacia la cuenca del Ruhr y tiene como escenario Colonia, el combate más importante. Luego tenemos también aquí la que va hacia el Danubio, un poco más al sur, y luego abajo tenemos la que va hacia los Balcanes y el norte de Italia.
Y el Valle del Rin será devastado, principalmente mediante ataque aéreo. Y Praga, el frente es en Praga, el bosque de Bavaria y el noroeste. Las aguas azules son la frontera sur, el Mediterráneo. Una segunda flecha, como dice Mayer, va de este a oeste sobre Sajonia, que tiene la capital en Dresde. La tercera va del noroeste hacia el suroeste. El suroeste, digo, hasta Roma. Los rusos no se tienen en ningún sitio, mientras arrasan en sus tres frentes. Día y noche corren para poder alcanzar el distrito Ruhr, por donde hay muchos hornos y chimeneas, mucha riqueza industrial. Y otra cosa muy importante también es que Irlmayer habla de un segundo gran escenario, que es la invasión de China, de Alaska y Canadá simultáneamente. Y se supone que entrará en Estados Unidos, pero no llega muy lejos. Es una cosa difícil de aceptar y de creer. Los chinos han hecho unos 200 millones de personas y tienen mucho poderío en armamento. Sin embargo, es un ataque que no tiene la gravedad que tiene ataque de Rusia sobre Europa. No llega muy lejos. Bueno, y ahora llegamos quizás a lo que es la cuestión clave de esta Tercera Guerra Mundial, según Alois Irlmayer, el llamado polvo amarillo. Una de las grandes incógnitas. Bueno, ya hemos dicho que la guerra es nuclear en algunas ciudades, en algunos puntos. No será una guerra nuclear generalizada, porque si no quedaría todo totalmente arrasado y eso no sirve de nada para una invasión, para un botín, para coger los despojos. Habrá ataques nucleares localizados sobre unos sitios estratégicos, imagina. El polvo amarillo. Aquí vemos en el gráfico una flecha amarilla que va donde dice Helveband hasta abajo. Helveband significa polvo amarillo, precisamente, en alemán, que va hasta Passau. Entonces, ese polvo amarillo es, según Alois Mayer, es la respuesta de los Estados Unidos al avance soviético, al avance ruso. Quiere decir que el avance ruso será detenido por un polvo amarillo que impedirá a los rusos continuar y que incluso tampoco les hará volver a Rusia, porque serán aniquilados. Vamos a ver lo que dice sobre el polvo amarillo Alois Irlmayer. Aquí estamos viendo otra imagen sobre el polvo amarillo. Sarga por, en húngaro significa polvo amarillo. Es una franja, es una línea que va desde Holanda hasta el Mar Negro. Desde el Mar del Norte, desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. Entonces es una franja, es una línea que separa a los ejércitos rusos de los aliados, por decirlo así, y que impedirá la progresión rusa hacia Francia y España. Según habla Irlmayer, dice, ver la Tierra como una esfera delante de mí, en la cual las palomas blancas ahora vuelan muy cerca. Un gran número surgen de las arenas, luego llueve un polvo amarillento sobre la línea, un polvo amarillento sobre la línea. Cuando la ciudad dorada sea destruida, Praga, empieza. Será una noche clara y serena cuando empiecen a tirarlo. Y se supone y cree que son aviones americanos. Los tanques están todavía en marcha, pero sus tripulantes se volverán completamente negros. Donde sea que caiga, todo morirá. Ni árbol, ni arbusto, ni ganado, ni césped se tornará negro y marchito. Las casas existen todavía. No sé lo que es y no lo puedo determinar. Es una larga línea. Quien pase sobre esta línea muere. Los que se encuentren en un lado no pueden pasar al otro lado. De repente todos los frentes se rompen. Todos ellos tienen que huir hacia el norte. Lo que irán consigo lo tiran. Nadie regresará jamás. Los aviones dejan caer un polvo amarillo entre el Mar Negro y el Mar del Norte. Entonces una franja de muerte es creada, tan amplia como la mitad de Bavaria. Esta zona no crece más de césped y mucho menos vida humana. Dice aquí los pilotos tiran sus pequeñas cajas negras. Explotan antes de tocar el suelo, esparciendo un amarillento verduzco humo o polvo. Lo que hace contacto con esto muere, ya sea humano, animal o planta. Por un año ningún organismo es permitido entrar a esta parte, de lo contrario se expone a un peligro mortal. En el río Rin el ataque es finalmente rechazado. De los tres frentes, ni un solo soldado tornará a casa jamás. Estas cajas son satánicas.
los humanos se tornan completamente negros y sus carnes se precipitan de sus huesos. Tan agudo es este veneno. Pero luego dice Irmayer, debido a una catástrofe natural o algo similar, los rusos de repente escapan hacia el norte cerca de Colonia, donde la última batalla empieza. Aquí también volvemos a ver en este mapa la línea del polvo amarillo. Y en esta imagen, nuevamente, vemos también una cosa que describe Alois Mayer, que es el hundimiento de la parte sur del Reino Unido y de una parte importante de Francia, los Países Bajos, debido a un tsunami bomb. Un tsunami bomb, un tsunami, producido por una bomba. Lo dice Alois Mayer con estas palabras. Un solo avión proveniendo del este tira algo en las grandes aguas. De repente las aguas se agitan y se levantan como una torre y se cae. Todo se inunda. Hay un terremoto. La parte sur de Inglaterra se sumerge en las aguas. 3 grandes ciudades quedarán en ruina. Una será destruida por el agua. Las segundas tan altos será el mar que solo se verán las torres de las iglesias y la tercera se desvanecerá. Una parte de Inglaterra desaparece cuando lo ralo caiga en los mares de lo que el piloto hizo caer. Los países de las costas están en peligro de las aguas pesadas. Una parte de la orgullosa isla se hunde si las cosas caen en el mar, lo que el piloto deja caer. Y bueno, para terminar la profecía de Louis Mayer, una cosa sorprendente también es que dice lo siguiente: durante la guerra la gran oscuridad vendrá, que durará 72 horas. Viene a decir, no abréis las ventanas durante las 72 horas. La ciudad con las torres de hierro sucumbirá víctima de su propia gente. París, por supuesto. Y también en Italia hay devastación. Están matando mucha gente allí y el Papa huye. Pero muchos clérigos serán asesinados, muchas iglesias colapsarán. Y luego parece que uno de los resultados de la guerra son las revoluciones. En Rusia, una nueva revolución desemboca en una guerra civil. Los cadáveres son tantos que no se pueden remover de las calles. La cruz viene a honrarse de nuevo, los rusos creerán en Dios de nuevo. Y como buen católico, pues Mayer viene a dar un pronóstico de que al final triunfará la fe, triunfará el bien, debido a las oraciones de los cristianos. Dice, por las oraciones de cristianos el monstruo del infierno muere. Y atención a esto, después de la victoria un emperador es coronado por el Papa que escapó. Hay una invasión de Italia, el Papa escapa, se refugia, no se sabe muy bien dónde, y después de la historia un emperador que tiene toda la pinta de ser el caudillo del Tajo, el gran monarca, es coronado por el Papa que escapó. ¿Qué papa es el que escapa? Bueno, si es Benito XVI, se entiende. Si es Bergoglio, pues la verdad que la cosa no cuadra para nada. Y entonces dice Mayer, veo 3 coronas brillando y un viejo huesudo será nuestro rey. Efectivamente, todos los pronósticos, todas las profecías dicen que el rey, el caudillo del Tajo, será un anciano huesudo. También la muy vieja corona en el sur regresa a ejercer también. La flor de lis, la corona de los Borbones. Y entonces viene a decir que hay un papa que ha huido, que vuelve y que corona a un emperador, que es el caudillo del Tajo. Pero no se afirma qué papel tiene el caudillo del Tajo en esta guerra. Pues dice que hay una batalla en los Pirineos, pero parece ser que según Irmayer la guerra no llega a los Pirineos, se detiene con la línea del polvo amarillo. Bueno, después de haber visto las profecías de Louis Irmayer, también vamos a estudiar ahora las profecías de Bug de Milaz, un ermitaño francés de la aldea de Milaz de Cominges, Pirineos franceses. Falleció en el año 1846 con casi 100 años de edad, célebre por su don acreditado de profecía. Vaticinó con toda exactitud la Revolución Francesa y la llegada al poder de Napoleón. Bug de Milaz, sobre todo, es el profeta, por decirlo así, del caudillo del Tajo, que aparecerá en el transcurso de una guerra. Bug de Milaz viene a decir,
Una guerra europea anunciada por muchos profetas, acompañada de peste y otras plagas, llevará sus estragos y terror por todas partes. Los católicos se refugiarán en Iberia, que ante el avance ruso, claro, pues los católicos son empujados hacia el extremo oeste. Entonces el Tajo producirá un guerrero valiente como el Cid y religioso como Fernando III el Santo, quien con el estandarte de la fe reunirá un gran ejército y saldrá al encuentro del formidable gigante que vaya a conquistar la península. Los Pirineos serán testigos de la mayor batalla que han visto los siglos. 3 días durará la batalla. Los cadáveres, los miembros esparcidos y las armas hechas pedazos obstruirán el paso y servirán de muralla a los vivos. La sangre correrá como los ríos en invierno. Abrumados por el excesivo número de enemigos, los íberos cejarán 3 veces, pero mantendrán indecisa la victoria. Llegará el día tercero y los defensores de la verdad, rendidos de tan porfiada lucha, se verán a punto de sucumbir. Entonces el guerrero del Tajo, levantando el nuevo lábaro cual Constantino, rodeado de sus más valientes soldados, invocando al Dios de los ejércitos, se arrojará con denuedo al centro de los enemigos, penetrará en sus filas y serán deshechos y derrotados. En vano el temible gigante querrá animar a los suyos y restablecer el combate, porque sucumbirán a los filos de la espada del nuevo Cid. Entonces el ejército victorioso, protegido por el supremo Hacedor, atravesará provincias y mares y llevará el estandarte de la cruz hasta las orillas del río Negua, que está en Rusia. Vencidos los bárbaros, empezará una época maravillosa de esplendor de la religión católica y de felicidad. Dichosos los que conozcan esta edad de oro. También dice Butemilás que habrá 2 batallas, la de Colonia, que habíamos dicho antes, que coincide con Oyenmayer, y la de los Pirineos. Esa ya de los Pirineos dicen que, bueno, España evidentemente no puede derrotar a los rusos, evidentemente. Y se encontrará con la ayuda de Francia, del Reino Unido y de los americanos, y también de países argentinos, de países americanos, especialmente Argentina. Y también yo he llegado a leer que cómo es posible que los íberos puedan vencer al avance arrollador de los rusos. Dicen que es porque hay armas secretas que no conocemos, armas ocultas. Dicen que están enterrados en los Pirineos. Hay teorías para todos los gustos, desde luego. También, pues, en una serie de profecías afirman que, aparte del polvo amarillo y del cadillo del Tajo, la guerra se decidirá por intervención divina, como dijimos que se afirmaba en el libro de Ezequiel. Dice que yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, contra Gog. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Qué quiere decir esto? Es una teoría que he visto yo en varios sitios. Es que la guerra se parará por una intervención divina, una serie de catástrofes naturales. Hay quien dice que la caída de un meteorito. El caso es que produce una onda de marea que arrasa a Francia y entonces atrapa en los Pirineos al ejército ruso, como pasó con el faraón en el Mar Rojo. Ahí se quedarán. Que hay quien dice que la guerra mundial será parada por el aviso. El aviso viene, para parar la guerra, y el aviso viene acompañado por una serie de desastres naturales, de calamidades. Calamidades según para quién, porque si el que es derrotado por esas calamidades, pues... Entonces, esa es otra teoría, repito, desastres naturales, que también vienen anunciadas en el libro de Ezequiel. Y aquí, claro, pues también en el libro de Ezequiel se concreta más en qué consistirá esta ira divina que pondrá fin a la guerra. Gran temblor sobre la tierra de Israel. Repito, no es la Israel actual, sino es Europa occidental, España. Que los peces del mar, las aves del cielo y las bestias del campo y todas las serpientes temblarán, se moverán los montes, caerán, etc. Entonces ver que hay un desastre natural, un acontecimiento de tipo atmosférico incluso, que pone fin a la guerra. Ya hemos dicho antes que un tsunami barre Inglaterra y parte de Europa. Un tsunami producido por una bomba. Entonces, bueno. Ese mapa es muy famoso, es de un vidente americano que dice las zonas que van a quedar emergidas y sumergidas. Pero esto es del planeta X. Esto no es de la Tercera Guerra Mundial.
Bueno, y la victoria que se canta en el libro de Ezequiel 39, em, se habla de que después de la batalla vienen las aves de rapiña a comerse los cadáveres. También lo dice en el libro del Apocalipsis. Y en varios fuegos sobre Magog, el fuego. También en el Apocalipsis, en el libro de Ezequiel 39, 17, 20, se habla del gran banquete que se van a dar las aves carroñeras. Bueno, esa tercera guerra mundial no hay que confundirla con la guerra contra el anticristo, que realmente, en mi opinión, no va a haber una verdadera guerra. Va a haber este día de oscuridad donde serán derrotados todos los demonios que acompañan al anticristo. Y el anticristo y el profeta, claro. Tampoco hay que confundir la tercera guerra mundial con la guerra del Armagedón. Aquí tenemos un resumen de las líneas generales de los videntes, de 3 años. La guerra no va a durar 3 años, son como 3 etapas, 3 fases. Como vemos aquí, en este cuadro se dice que el aviso es parte de la Tercera Guerra Mundial, la dimensión de las conciencias, y que es en el otoño, se produce en el otoño. Sencillamente el aviso va a tener lugar un mes de noviembre, por supuesto. Y luego, incluso en la tercera fase, pues se produce el gran milagro de Gramandal en San Sebastián en la primavera, mayo, ¿no? Bueno, yo no sé de acuerdo con esto, lo pongo aquí. Y ahora, bueno, para terminar este vídeo de la Tercera Guerra Mundial, pues vamos a exponer de manera somera las principales consecuencias de la Tercera Guerra Mundial. Consecuencias que apuntan directamente a los objetivos que buscan la oligarquía globalista, plutocrática, satánica, que es la que va a protagonizar y la que va a desencadenar el fin de los tiempos. Bueno, el pacto entre muchos que pone fin a la Tercera Guerra Mundial es el comienzo del fin de los tiempos, de la primera mitad de la última semana de Daniel. Y esta guerra mundial, evidentemente, es seguida por la aparición del falso profeta y el anticristo. Entonces, del falso profeta hablaremos en el siguiente vídeo dedicado a esta serie sobre el fin de los tiempos.